Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda Feria Internacional del Libro y me da muchísimo gusto que se encuentren presentes en esta sesión en donde les compartiré una ponencia sobre la situación de las lenguas en Cancún. Abordaremos algunos temas de carácter lingüístico para poder comprender un poquito más esta dimensión, tanto semántica como sociológica, etcétera. Y quiero empezar con una frase de Nelson Mandela que decía: si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán al corazón. Y eso es muy cierto, muchos de nosotros lo hemos vivido. Sin embargo, pocas veces observamos la situación con las lenguas originarias, porque dado que Cancún es un polo turístico muy importante de carácter internacional, a veces nos olvidamos de lo que tenemos en nuestro propio país. Es así como hacemos unas reflexiones respecto a esta situación. Primero, quiero decirles que México es uno de los 10 países más ricos en cuanto a diversidad lingüística. Vamos a encontrar, y me gustaría saber, o pregúntense ustedes, ¿cuántos de ustedes son capaces de mencionarme al menos 5 lenguas originarias? Por ahí, ¿verdad? El segundo aspecto es que contamos con 68 lenguas indígenas o 364 con sus variantes. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este término de variante lingüística. En lo que respecta a los estados con mayor número de hablantes, tenemos Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Ustedes saben que aquí en Cancún venimos de todos lados. ¿Y qué creen? La mayoría de los habitantes provienen de estos estados. Por eso van a encontrar que algunas veces en el transporte se encuentran algunas personas hablando tzotzil, celtal, maya, sobre todo el maya, ¿no? Y hasta los que tuvimos la dicha de trabajar en hotelería, también lo escuchábamos. Y vean ustedes también la convivencia que tiene una persona que habla la misma lengua, a diferencia de cómo se dirige con los otros. Ahora, ¿cuáles son las lenguas más habladas en nuestro país? Tenemos el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, celtal y el maya. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de la gran diversidad y riqueza lingüística que poseemos? Eso es un aspecto para estar muy orgullosos de nuestro país. En ese mismo orden de ideas se han creado instituciones a nivel nacional que se encargan tanto de preservar como difundir, así como realizar algunas actividades en pro de dichas lenguas. El primero es el INALI, que quienes no lo conocen es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Tienen actividades muy importantes respecto a al ámbito lingüístico. Ya habíamos visto que a lo mejor cuentan con algunos cursos sobre traducción, la difusión de algunos textos en lenguas originarias, etc. La segunda instancia es el INPI, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también trabajan a veces de la mano con el INALI y con otras instancias. El tercero se denomina CEDIPIEM, que es el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, y ahí tienen todos los aspectos que ver, tanto como cultural, político, social, etc. Y no podemos dejar de lado las universidades interculturales. En el caso de Quintana Roo, contamos con la OINCRO, que se encuentra en José María Morelos. Y en otros estados, pues apenas están dando los trámites, ¿no? Dada la necesidad. Por ejemplo, les hablo en el caso de Tlaxcala, que apenas es una universidad de reciente creación. Este va a ser su segundo año y se ubica en la comunidad de Ixtenco. Es una zona en donde se habla el otomí o el ñuñú y el náhuatl también, ¿no? Entonces, todas esas instancias son fundamentales. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta importancia de las lenguas? En primer lugar, es importante decirles que la UNESCO
UNESCO establece como fecha del 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Y es que la lengua materna no solamente aquí en el contexto de México, que es una lengua originaria, sino también puede ser en el caso de los extranjeros, cuya primera lengua puede ser el inglés, el alemán, el italiano, el que ustedes deseen. La lengua forma parte del patrimonio cultural y el patrimonio intelectual. Quisiera retomar algunas palabras de un filósofo que se llama Wittgenstein, que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es que ahí está implícito toda esta parte cultural. Por eso hablamos de lo que conocemos. En lo que concierne a las categorías lingüísticas, ¿por qué decimos, o no sé si les ha pasado, que de repente tenemos a una persona que habla náhuatl de Veracruz y es diferente al náhuatl de Puebla? Y ni qué decir del de Tlaxcala. ¿Qué sucede con ello? Bueno, tenemos en primer lugar lo que es la familia lingüística. ¿Qué es una familia lingüística? Son aquellas lenguas con semejanzas estructurales y léxicas, pues que tienen un origen histórico común. Por ejemplo, en la estructura sí va verbo, objeto, sujeto. En cuanto al léxico, algunas palabras similares. Y bueno, provienen son 11 familias indoamericanas. Ahora, el segundo término es agrupación lingüística. ¿Y qué es una agrupación? Bueno, es el conjunto de variantes lingüísticas relacionadas pero con un determinado pueblo. Y en ese ámbito existen 68 agrupaciones. Finalmente, lo que respecta a la variante lingüística es el habla. El habla, recordemos que es de carácter individual, tiene diferencias estructurales, léxicas y también posee una identidad sociolingüística. Lo que les decía, la variante de náhuatl de Guerrero no es la misma variante que la de Puebla. Espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, ¿cuáles serían estas acciones para fortalecer en el caso de Cancún? Porque tenemos una gran riqueza y una diversidad lingüística. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es promover la oralidad. Y es una tarea titánica, porque muchos dirían, es que yo no lo, bueno, está bien que se promueva la oralidad, pero yo no comprendo, no sé lo que están diciendo. Precisamente es para eso, para que las personas que son hablantes generalmente son bilingües, su primera lengua es el otomí o es el tzotzil o es el tal, y su segunda el español, pueden explicarles a qué se refieren. El segundo ámbito pues es llevar a cabo su escritura. Sin embargo, es importante decir que sea de manera consensuada, porque a veces pareciera que escribimos cada quien como queremos, y no. Debe existir un código en el que se comparta para que exista esta unanimidad en cuanto a la escritura. La tercera acción podría ser estimular su uso en la familia, pues a través de pequeñas acciones, por ejemplo, los cantos de cuna, la fraseología. En el caso, perdón, de Quintana Roo, con algunos estudiantes nos han dicho, es que sí entiendo lo que me dice mi abuelita, mi abuelito, pero no lo hablo. Entonces, al menos las canciones serían un muy buen comienzo para poder preservar la lengua. La cuarta acción sería generar interés en la literatura que ya existe. Actualmente el doctor Fidencio Briceño está, en el caso de Yucatán estoy hablando, de la parte de la península, está llevando a cabo investigaciones muy interesantes sobre esta parte de la literatura. Ya de hecho existen algunos libros en maya y español dirigidos hacia niños. También tenemos los libros de texto, ¿no? Entonces sí existe ya material. El punto es conocerlos, promover su uso y también el hecho de que compartan con las personas que estén cerca de ustedes. La quinta acción sería pues investigar la riqueza cultural a través del uso de la lengua. Y eso como a veces como lingüistas sí tenemos esa reflexión, porque hay términos que no existen. Por ejemplo, en algún congreso alguna vez platicábamos algunos de náhuatl y otros de, por ejemplo, en el caso de Veracruz les decía Tlaxcala, que ellos sí tenían la palabra para decir sirena. En cambio, en Tlaxcala, pues no tenemos el término para decir sirena, porque no tenemos mar cerca. Entonces, esas reflexiones también enriquecen esta parte de la lengua.
¿Qué tendríamos entonces que hacer más allá de las actividades individuales? Como ciudadanos tendríamos que poner el índice y alzar la voz para que existieran leyes a favor de la riqueza lingüística. Ya en algunos estados se está llevando a cabo, en algún momento también aquí en Quintana Roo vi como en algunas instituciones estaba enseñando el maya, algunos letreros estaban también en la misma lengua, pero no basta, hay que hacer todavía más propuestas. Debemos también considerar la creación de material escolar bilingüe. Tenemos ya en algunos casos la enseñanza de inglés, no está nada mal, sin embargo también es importante promover lo nuestro. En el caso, por ejemplo, les decía que hay una gran riqueza en Cancún, bueno, pues a ver si se puede conseguir material o crear material, en este caso algunos maestros normalistas podrían hacerlo, en colaboración con las personas que hablan esa lengua originaria. El tercer punto tiene que ver precisamente con la parte docente, que es fortalecer esa formación en lenguas originarias. Algunos que sí hablan maya, bueno, pues no hay ningún problema, pero hablemos de otras comunidades en donde si no son normalistas, bueno, hay convocatorias también, por supuesto, ¿no? Y en algunas interculturales donde privilegian los profesores que hablan dichas lenguas, pero todavía falta un poco más. El cuarto es promover actividades culturales a favor de la preservación. Y es que aquí quiero retomar parte del diálogo que nos había comentado nuestro querido Pablo, que tenemos un grave problema en la actualidad porque muy pocos se interesan por las cuestiones culturales, por leer, por escribir. Y es que si no tenemos educación, ¿hacia dónde iremos? Finalmente quisiera decir que pues, se incrementara la matrícula de servidores públicos que hablen dichas lenguas. Nos ha tocado, también tuve la fortuna de trabajar como perito traductor, en donde hay personas que están en la cárcel, pero no encuentran peritos que hablen Tzetzal, Celtal, Tzotzil, Zoque. Es difícil encontrar y no pueden hablar el español. Entonces, creo que también algo como ciudadanos sería muy bueno el hecho de aprender una lengua originaria y no solamente una lengua extranjera. Y bien, ahora me toca a ustedes compartirles. El náhuatl que yo hablo es una mezcla del náhuatl que proviene del estado de Tlaxcala y del estado de Hidalgo, específicamente de Tlanchinol. Mi padre era políglota, hablaba náhuatl, otomí, zapoteco, mixteco y el español. Y él me compartió parte de este acervo, el cual ahora comparto con ustedes. Son algunas frases básicas que tal vez más adelante ustedes puedan emplear. El primero es Nenimotoca. Nenimotoca significa yo me llamo. Nenimotoca Ángela. Nenimochantía es vivo en Nenimochantía y Panapizaco, Tlaxcala. Nequipía y ya dicen Nequipía es tengo, tonal pues también son años. Y la expresión Igneki es lo que les gusta. Es importante mencionarles que, perdón, en el caso de náhuatl es una lengua aglutinante. Todo está formado por sufijos, afijos, ifijos, etc. En donde ustedes cambien una partícula va a tener otro significado o tiene mucha relevancia para la estructura gramatical. Y ahora quiero compartirles un poema hablando de esta parte cultural de un escritor, de un poeta que se llama Alfredo Ramírez. Me voy a permitir leerles el texto en náhuatl y posteriormente se hará la interpretación. El texto dice: Oquisehui kiautli Opeu xupanisli iwan tlacame, pehuan tequipanohuan peua xupanistli. Iwan peua kiawi, nochime tlacame yawe, iwan tequinapahuan cuican. Inau cuican itlaxcali iwan teua, ticuica san se tlaxcaji. Amano yeco xopatintli, iwan opeu kiawi catonafui kiawi, cayewali amanochi. Cuxiutli iwan cute pehuan itzmolinin, iwan nochime yopilican. Opeu kiawi iwan xopanistli, amanochi xoxoua. Iwan tlacame tlacuan itlampa, cuhtin tlacame tatatlian itlampa, cuhti kiawi, iwan tlacame kikuan tlaxcali, sese pampa kiautli, ukinseseuitli intli kiautli, okisisewi notli tecotli iwan teua, otiksewi notli kiawi, iwan kiautuk iwan cocone nauiltian,
Itlampa kiautli, kokone no paltitian, itlampa kiautli no chimetlacami. Tequipanowan iwan kokone no wowapan, amantewa y contimochupagua. Kiautli nochi, cuequi pachawa, iwan nochli wenki seguia. Cuen tewa, nochi wenticuapagua, iwan nochi wawultisihuahua. Ope xopanistli iwan ope ukiawi, iwan ochime tlacame. Oplitiquinapowan kiautli nochli, oquisewa iwan nochi. Oquixoxouili ama nochi xoxoqui, iwan nochi, seutoc iwan tewa, otisewi notlio. La interpretación sería: apagó la lluvia mi fogata. Comenzó el tiempo de las lluvias y los hombres comenzaron a trabajar. Comienza el tiempo de las lluvias y empieza a llover. Todos los hombres van a trabajar. Llevan sus bebidas, llevan sus tortillas y tú llevas una sola tortilla. Ahora empezó el tiempo de las lluvias y empezó a llover. Llueve de día, llueve de noche. Ahora todo retoño y árbol empiezan a revestirse de verde y todos ellos ya estaban marchitos. Empezó a llover y comenzó el tiempo de las lluvias. Ahora todo reverdece y los hombres comen bajo los árboles y los hombres hacen su fogata bajo los árboles. Llueve y los hombres comen tortilla fría porque la lluvia apagó sus fogatas. La lluvia apagó todas las brasas y tú apagaste mi fogata. Llueve, llueve y está lloviendo y los niños juegan bajo la lluvia. Los niños se empapan bajo la lluvia. Todos los hombres trabajan y los niños se crían. Ahora tú, así te desenvuelves. La lluvia todo puede criar y todo puede apagar. Como tú, que puedes hacer que todo se desenvuelva y puedes apagarlo todo. Comenzó el tiempo de las lluvias y comenzó a llover y todos los hombres comenzaron a trabajar. La lluvia apagó todo y todo reverdeció. Ahora todo está reverdecido y todo está apagado. Tú has apagado mi fogata. Vean qué bonito poema de Alfredo. Hay otro canto que este fue un poema, este es un canto que lo hizo su servidora y lo hice en un círculo de mujeres. Les decía la parte de variante de Tlaxcala con Hidalgo y se lo hice a la abuelita Luna. Dentro de la cosmogonía de las lenguas originarias en algunos pueblos tenemos determinadas creencias. Por ejemplo, en este caso, la luna se refiere el sol se refiere a nuestro padre, la tierra es nuestra madre, mientras que la luna es nuestra abuela, ella es nuestra guía y es nuestra consejera. Y el canto dice así: Nositzin, nositzin, tlatzocamati, nositzin, nositzin, miek nimitzneki, nomistli, nomistli, xiner minbuitznahuac, nositzin, nositzin, xiquita nochtli, tlatzocamati, tlatzocamati, tlatzocamati. Y el equivalente en español sería: abuelita, abuelita, gracias. Abuelita, abuelita, te quiero mucho. Luna, lunita, camina aquí conmigo. Abuelita, abuelita, mira mi camino. Gracias, gracias, gracias. Este otro que les comparto es en otomí. El otomí que les comparto es una variante de Hidalgo, también de mi padre que me enseñó. Es un pequeño párrafo y dice: Vidahki mai shihe, vidahki mai shihe, vihehki mai yehe, visat mai yahahe, peshohin sothu, tipot mai duyuthe. Y lo que quiere decir es: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Una gran filosofía dentro de este pensamiento. Y ya nada más para concluir, quisiera recomendarles algunos libros que sería muy bueno que los leyéramos porque nos pueden dar mayores indicios acerca de esta riqueza lingüística. El primero lo hace un historiador que se llama Miguel León Portilla y se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Pueden también encontrar varios poemas en donde hay mucha filosofía en cuanto a tradiciones, en cuanto a perspectivas de vida.
El segundo es un trabajo que hizo Fray Andrés de Olmos en el año de 1535 y se llama el Huehuetlactoli, que son los testimonios de la antigua palabra. Recordemos que antes los huevos, los viejos, eran muy venerados porque ellos estaban llenos de sabiduría. Otro más que les recomiendo es el de Ángel María Garibay, que se llama Historia de la Literatura Náhuatl, ¿no? Es para sentar las bases de lo que existía. Y otros más que pudieran ayudarles son algunos textos de investigación y otros de revistas. Por ejemplo, hay una edición de 1994 que se llama Las lenguas prehispánicas en el México actual, precisamente lo editó Arqueología Mexicana, pudiera leerlo. Hay otro que es de Manrique Castañeda, que se llama Clasificaciones de las lenguas indígenas de México y sus resultados en el censo de 1990. O sea, ya tiene mucho tiempo, pero también podría darle buenos indicios. Y uno más que también es de Manrique, es el Atlas Cultural de México de Lingüística, ¿no? Entonces, son algunas de las obras que les recomiendo leer. Y esperando que esta plática haya sido de su agrado y que les haya nutrido, me despido de ustedes. Les doy un abrazo fraterno desde la ciudad de Tlaxcala. Un placer compartir con ustedes. Que estén muy bien. Sigan disfrutando la Feria Internacional del Libro que nos ofrece nuestro bellísimo Cancún.